Es súper importante para nuestras carreras. Tengo entendido que aquí estamos ingenieros civiles y también están invitados arquitectos, entonces para nuestro campo laboral es de extrema importancia, ya que aquí se desarrollan las obras más grandes del país. ¿Está bien? Entonces es de vital importancia si queremos nosotros formar parte de estos megaproyectos del país, involucrarnos un poquito y tener una pequeña introducción a lo que va a ser la contratación pública, como lo vamos a tratar. Sí, entonces, para empezar un poquito podemos definir qué es la contratación pública en sí, ¿no es cierto? Entonces, la contratación pública es todo proceso concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, de ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Esto de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública actualmente vigente en el Ecuador, ¿no es cierto? Para entrar un poco más en el tema, vamos a definir, podríamos definir en dos macro procesos, ¿no es cierto? Entonces podemos definirlo como el procesos normales de contratación y los no normales o no tan recurrentes que se tratan a nivel público, ¿no es cierto? Entonces, como los normales vamos a tener lo que es el Sistema Nacional de Contratación Público, es el más conocido, la verdad. Y como no normales vamos a tener lo que son las alianzas estratégicas y las alianzas público-privadas. Perfecto. Entonces, en esto de las alianzas estratégicas tenemos las famosas concesiones que probablemente ya hayamos escuchado antes, ciertos tipos de asociaciones con las empresas públicas, siendo nosotros perteneciendo a la empresa privada, entre otros. Principalmente, para no alargar tanto la charla, vamos a concentrarnos un poquito más en lo que es estos procedimientos normales, que, o sea, todo lo que es el Sistema Nacional de Contratación Pública, que prácticamente se lo maneja en el país. ¿No es cierto? Para empezar, podemos ver quién contrata bajo este sistema, ¿no es cierto? Entonces tenemos las entidades públicas, tales como las empresas públicas, todas las EPs, ¿no es cierto? Y tenemos las personas naturales y o jurídicas, siempre que su capital sea por lo menos, esté integrado en un 50% con la participación estatal o en su defecto nosotros manejemos los recursos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, al momento de nosotros manejar como una parte privada los recursos del Estado, tenemos que regirnos bajo este Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿no es cierto? Entonces, bien, eh, lo que debemos saber es dónde encontramos estos proyectos del Estado. Esto tal vez es algo muy importante para saber qué proyectos están dispuestos a hacer en un futuro cercano para el siguiente año o lo que sea. Esta información la podemos encontrar fácilmente en el portal de compras públicas. Pueden googlearlo sin problema. El portal de compras públicas nos va a dar todo lo que el estado de los proyectos que se están ejecutando actualmente, los procesos que se van a iniciar, en este caso los concursos, licitaciones, que ya vamos a hablar más adelante acerca dentro del sector público, ¿no es cierto? Y si es que queremos ver más a detalle de ciertas instituciones, todas las instituciones del Estado deben subir a su página web el plan anual de contratación, ¿no es cierto? El famoso PAC. Entonces, este PAC lo que va a contener es todos los proyectos, en este caso en todas las obras podría ser, o los proyectos de consultoría, por ejemplo, los estudios, que se van a ejecutar dentro del año fiscal, ¿no es cierto? Entonces, esto está publicado a partir del 15 de enero de cada año. Si es que desean verlo, todas las entidades deben tenerlo en su disposición y obviamente podemos un poquito saber qué es lo que van a ejecutar estas entidades, ¿no es cierto? Una de las cosas muy importantes en la contratación pública es manejar los instrumentos legales, ¿no es cierto? Las leyes, las normas, los reglamentos, todas estas cosas, ¿no es cierto? Para el caso que nosotros nos vamos a enfocar, vamos a necesitar más lo que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vamos a necesitar su reglamento, vamos a necesitar saber de las normas de control interno, y vamos también a necesitar, obviamente, para todo, las normas de construcción que nosotros debemos conocer, el NEG, la CI, la ASHTO, lo que sea, dependiendo de nuestros proyectos. Vamos a necesitar conocer los acuerdos y resoluciones de las entidades en las cuales estamos nosotros de proyectistas, ¿no es cierto? Al igual que los contratos. Está bien, los contratos se vuelven una ley para las partes, entonces es súper importante estudiarse el contrato a la vez que al tiempo que uno lo suscribe, ¿no es cierto? Por otro lado, para lo que es alianzas público-privadas, que es lo que no vamos a topar mucho
En esta sesión tenemos la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, tenemos el reglamento de la Ley Orgánica para Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y el reglamento régimen de colaboración público-privada. Todo esto es súper importante. Perfecto. Para empezar y un poco en todo lo que es esto de contratación pública, vamos a definirlo en 3 fases, ¿no es cierto? Vamos a tener las fases preparatoria, precontractual y contractual, de las cuales vamos a conversar ahorita. En la fase preparatoria, ¿qué comprende? Es prácticamente toda acción y documentos que yo necesito para empezar una contratación una contratación pública, ¿no es cierto? Eso quiere decir todo el proceso hasta yo llegar a generar la convocatoria para para los consultores o los constructores o los fiscalizadores. Entonces, es súper importante, si bien esto es más una función de las entidades públicas, es importante que nosotros conozcamos su proceso, debido a que de aquí nace todo lo que vamos a conocer para la etapa precontractual, que es la que en verdad nos va a interesar a nosotros como contratistas del Estado, ¿no es cierto? Esta etapa concluye con los pliegos, los cuales van a ser utilizados para iniciar una contratación pública, ¿no es cierto? Pasando a la fase precontractual, que es en verdad ya lo que nos llama la atención nosotros como ingenieros, como arquitectos que deseamos ser contratistas del Estado, proveedores del Estado, ¿no es cierto? Entonces, para tener una idea un poco más clara, hay algunos tipos de contratación. Perfecto. Hay unos tipos de contratación. Hay muchos más de los que están nombrados aquí para adquisición de servicios normalizados, no normalizados. Sin embargo, por el tiempo de la charla ahorita vamos a tratar específicamente lo que es obras y lo que es consultoría, ¿no es cierto? Los tipos de contratación para obras tenemos menor cuantía, cotización, licitación y precio fijo, que vamos a tratar un poquito más adelante también. Consultoría, vamos a tener lo que es la contratación directa, la lista corte y los concursos públicos. Si podemos ver en la anterior slide de la fase preparatoria, nosotros, o sea, las entidades llegan a armar su presupuesto referencial de las obras, de los proyectos, de los estudios, ¿no es cierto?, que ellos necesitan para ejecutar las grandes obras del Estado. Entonces, de acuerdo a este presupuesto referencial que nosotros podemos ver ahí, está esta tabla de aquí que les estoy mostrando, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace la entidad es arma su presupuesto referencial, ve cuánto va a costar la obra o la consultoría y de acuerdo a eso, ellos establecen un tipo de contratación. No sé si alguien quería hablar o tiene alguna pregunta, me la hacen nomás. Creo que escuché a alguien. No, todo bien. Creo que se desmuteó por un ratito. Ah, ya, ok. Bueno, si tienen alguna pregunta, levantan su mano o no sé, tú me puedes ayudar, Nicolás, viendo en el chat, tal vez al mismo tiempo si alguien tiene una pregunta. Sí, claro. Ya, perfecto. Entonces, continuando con los tipos de contrataciones, ¿no es cierto? Estamos en obras. Para obras tenemos la licitación. ¿Cuál es el proceso de licitación, ¿no es cierto?, de las entidades públicas? Las entidades públicas arman una convocatoria pública, por llamarlo así, en el Sistema Nacional de Contratación Pública, eso que es en el portal de compras públicas. Entonces ellos suben la convocatoria de cierto proyecto para que oferten todas las personas que estén habilitadas en el RUP. Ya les voy a explicar un poquito lo que es el RUP más adelante, ¿no es cierto? Para cotización, en cambio, lo que hacen las entidades es seleccionan 5 proveedores, los cuales satisfacen los criterios de valoración que requeridos para aquella obra, justamente de la base de datos del CERCOP, del portal de compras públicas, y invita a esos 5 proveedores para que puedan participar en un proceso de cotización de obra, ¿no es cierto? Tenemos igual del menor cuantía, el cual va a dar preferencia a los profesionales micro y pequeñas empresas para que contraten. Entonces, ellos van a ver en el sistema quiénes son profesionales, o sea, personas naturales, quiénes son las micro y pequeñas empresas para darles prioridad. Se les manda la invitación a ellos para que puedan presentar sus ofertas, ¿no es cierto? De ahí tenemos lo que es el precio fijo, lo cual se regirá al proceso de licitación que ya vimos anteriormente. Ahora, en cuanto a tiempos para presentar mi oferta, ¿qué es lo que establece?
En la licitación, los tiempos para presentar mi oferta lo establecerá la convocatoria, la cual se recibe a través del sistema. En la cotización, de acuerdo a lo fijado por la entidad en las invitaciones, en la menor cuantía tenemos un plazo fijo, un término fijo, el cual no puede ser movido, el cual será máximo de 5 días, ¿no es cierto? Un término de 5 días, eso quiere decir 5 días laborables, y en la menor cuantía, a diferencia de las otras, nosotros nos tenemos que adherir al presupuesto referencial, tanto en licitación como en cotización. Yo puedo dar mi oferta a la baja del precio referencial, ¿no es cierto? Para poder ganar la oferta. En menor cuantía yo me tengo que adherir al precio referencial y tengo que presentar mi oferta técnica máximo en un término de 5 días, ¿no es cierto? Ahora, es importante, quisiera hablarles un poquito más de los contratos a precio fijo. Hay que tener mucho cuidado al momento de contratar mediante precio fijo con el Estado. ¿Por qué? Porque los contratistas asumimos todo el riesgo cuando es un contrato por precio fijo, ¿ok? Entonces, importante considerar en los contratos a precio fijos no se celebrarán contratos complementarios, que vamos a hablar más adelante que se trata. No se no habrá reajustes de precios y tampoco podrán haber ampliaciones de plazo debido al contrato, solamente si es que es un caso fortuito o de fuerza mayor, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que, preferiblemente cuando uno vaya a contratar con el Estado mediante precio fijo, ir a gastarse un poco en un buen estudio de suelos, gastarse un poco en una buena topografía para la implantación de la obra, para ver que no vaya a haber tanta variación de cantidades, porque todo eso es al riesgo del constructor. El Estado no lo paga. Entonces, muy importante a tener en cuenta. Si tienen alguna duda después de eso, les puedo ayudar. Perfecto. Continuemos con un poco de lo que es la consultoría, ¿no es cierto? Los tipos de contratación en la consultoría. Teníamos la contratación directa, la lista corta y el concurso público, ¿no es cierto? La contratación directa, como su nombre bien lo dice, es una invitación que hace la entidad contratante directamente a un proveedor o consultor que está habilitado en el RUP del proceso, en el portal de compras públicas, ¿no es cierto? Este tendrá que presentar su oferta técnico-económica en un plazo máximo de 6 días y de no ser adjudicado, se hará otra invitación a otro proveedor. Los montos de la contratación directa son muy pequeños, es por eso que lo permite la ley en esto, sí. De ahí pasamos a la lista corta. Las entidades contratantes lo que hacen en lista corta es más o menos invitar de 3 a 6 proveedores habilitados en el RUP, igualmente, para que presenten sus ofertas entre 10 y 20 días de lo que reciben sus invitaciones. Y por otro lado tenemos el concurso público, ¿no es cierto? El concurso público para lo que es consultoría, que prácticamente es un proceso muy parecido al de licitación en obra, pero esto es en consultoría, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente se va a elevar el concurso a la plataforma, al portal de compras públicas. Todos los oferentes consultores que quieran ofertar, obviamente, presentan su oferta entre 15 y 30 días de la convocatoria o en la fecha establecida en la convocatoria. Sí, esas son las cosas que son importantes para nosotros, que nosotros debemos conocer como posibles proveedores o contratistas del Estado. Sí, de ahí obviamente hay un poco más de cosas, pero atañen más a las entidades que a nosotros. Ok, algo muy importante que me pareció señalar es, ahora ya conozco los tipos de contratación, los montos, por qué las entidades contratan de cierta manera en ciertos casos y todo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si es que yo soy un consultor, ¿qué debe contener mi oferta económica, ¿no es cierto? Eh, lo que debe contener la oferta económica en el caso de consultoría son los costos directos y costos indirectos. Las personas que están siguiendo ingeniería civil aquí en San Francisco sabrán en la clase de Juan José, verán más a profundidad el tema, pero prácticamente para que tengan una idea general,
Los costos directos que nosotros debemos reflejar en nuestro presupuesto de consultoría son las remuneraciones, beneficios, cargas sociales del equipo de trabajo. Eso quiere decir los ingenieros, los técnicos, todos los que trabajen con nosotros, los viajes, los viáticos, arrendamientos de alquileres, de oficinas, de vehículos, de todo lo que necesitemos para poder efectuar la consultoría, ¿no es cierto? Equipos, suministros, materiales y porcentaje de subcontratación. Muy importante, el porcentaje de subcontratación es solamente de acuerdo a la negociación de la oferta una vez presentada. Ya vamos a hablar un poquito más de eso después. Entonces, de igual manera, el segundo punto tenemos los costos indirectos o los gastos generales, ¿ya? Entonces, dentro de esto van a estar mi utilidad, mis honorarios, pero ¿qué es lo que yo debo considerar dentro de esto? Dentro de mi utilidad son los gastos administrativos que yo voy a requerir para mi empresa, ¿no es cierto? Para yo tener mis gastos recurrentes. Y también los riesgos o contingentes que puedan ocasionarse durante la ejecución de la consultoría, que no puedan estar previstos en una parte previa de la misma, ¿no es cierto? Muy importante, un tip adicional que no lo puse aquí. La ley es muy clara, ¿no es cierto? Entonces, la ley te establece qué debe contener una oferta para consultoría, una oferta económica en consultoría, pero no te dice qué debe tener una oferta económica en la parte de obra, en la parte de construcción. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no puede contener lo que contiene aquí. Pero van a decir, pero chuta, nosotros también tenemos gastos directos, indirectos en la obra. Sí, totalmente correcto, pero todo lo que va a ser remuneraciones, arrendamiento, alquileres, equipos, esos suministros, tienen que estar incluidos dentro de nuestra utilidad o bien incluidos dentro de mi análisis de precios unitarios de manera indirecta, no escrito textualmente ahí, ya que en mi análisis de precios unitarios voy a tener equipo, maquinaria, mano de obra, materiales, entonces transporte. Entonces ahí es donde yo en verdad tengo que incluir, sumergir todos estos costos. Sí, es por eso a veces que dicen, no, es que las obras son con sobreprecio porque las utilidades se disparan al 30-35% en el sector público. Es por este tipo de cosas, ¿sí? No es que todas las obras tienen sobreprecio y las utilidades no es que son altas, sino que dentro del sector público tú no puedes hacer algo que no esté establecido dentro de la ley. Y es así de fácil, es muy observable. Yo trabajo en Contraloría, les digo, es muy observable este tipo de cosas. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que se pone también en el análisis de precios unitarios, ¿no es cierto? Los famosos APUs para poder armar nuestro presupuesto. Entonces, ese es un tip para que puedan considerar ustedes. Perfecto. Pasando un poquito más adelante, decimos ya, perfecto, cómo le armo la propuesta económica y todo. Pero ahora ya, y yo sé todo esto y en verdad ya cómo puedo ser un contratista, cómo puedo ser un proveedor del Estado, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso que deben saber para poder ser un contratista del Estado es que debe estar habilitado en el RUP. ¿Qué es el RUP? El Registro Único de Proveedores, ¿no es cierto? Este va a ser en verdad nuestro único habilitante para poder contraer compromisos contractuales o suscribir contratos, entrar en procesos, lo que sea, con el Estado. Perfecto. El RUB lo pueden sacar, si no estoy mal, en línea, en la página web del portal, pueden averiguarlo, no hay problema. Tengo entendido que no tiene un costo, no sé si es que cómo estará ahorita, pero es sumamente importante, si es que pueden igual registrarse ahí, ya tienen la idea de un proyecto, de conformar eh, constituir una empresa o ya ustedes mismos empezar a contratar desde que salen de la universidad, pueden hacerlo, pueden inscribirse en el RUP y eso le va acumulando años de experiencia para futuros proyectos, ya que obviamente ya en la parte técnica, las entidades lo que te van a pedir es un mínimo de experiencia general como constructora o como consultora. Entonces, esta experiencia general, lo que te ven es, a ver, ¿cuántos años ustedes desde graduado han estado en el RUP, ¿no es cierto? Entonces, tantos 10 años en el RUP, ya perfecto, ahora vamos a la experiencia específica, ¿no es cierto? Entonces, en la experiencia específica ya es 5 años en obras sanitarias, 5 años más en obras, lo que sea, ¿no es cierto? Hidráulicas. Entonces, esto es muy importante si desean hacerlo y desean convertirse en contratistas, es un muy buen paso. Igual se les tomarán en cuenta para los contratos de menor cuantía de cotización, los contratos obviamente un poquito más bajos, ¿no es cierto?
que es con algo muy bueno con lo que pueden empezar. Perfecto. Entonces, uno, tengo que sacar mi RUP, ¿no es cierto? Tengo que estar habilitado en el RUP. Y dos, ahora ya, ya estoy habilitado? Hay una convocatoria, ¿cómo presento mi oferta? ¿No es cierto? Es importante que ustedes sepan manejar un poco lo que es el módulo facilitador, este USHAI OF. Hay videos, hay varios videos, incluso en la página de contratación pública hay videos de cómo utilizar ese módulo facilitador. Esto te va a permitir presentar tus ofertas a las entidades públicas, ¿no es cierto? Entonces, este USHAI, si quieren también hay cursos, me parece en la Cámara de la Construcción también dan cursos acerca de este módulo. Entonces, es súper bueno para que puedan presentar la oferta como se debe, ¿no es cierto? Cosas a considerar, yo puedo presentar mis ofertas ya una vez que esté dentro de esto de manera individual, asociada o en compromiso de asociación. ¿Qué significa eso? No necesariamente, o sea, yo tengo que requerir ciertos requisitos, yo tengo que tener ciertos requisitos para poder contratar para tal proyecto, para tal obra, ¿no es cierto? Pero yo no tengo la capacidad de mano de obra, no tengo la capacidad técnica suficiente, entonces yo me puedo asociar con otras empresas privadas o incluso empresas públicas que lo permitan. Sí, eso es otra cosa también, que no lo vamos a tratar aquí, pero hay que ver. Entonces, yo me puedo asociar con esas empresas públicas, con esas EPs, o me puedo asociar con otro contratista que sí tenga la experiencia, me pueda dar, por ejemplo, la experiencia que yo necesito para ese proyecto y así mandar mi oferta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a mandar la oferta? De acuerdo a los pliegos contractuales que nosotros vimos en la parte preparatoria, de acuerdo a los términos de referencia, de acuerdo al presupuesto referencial, de acuerdo a las especificaciones técnicas, y todas las cosas, y siempre respetando los plazos que te ponen en los pliegos, ¿no es cierto?, en la convocatoria. Normalmente en los pliegos te establecen todos los plazos para las fases de lo que es la contratación pública, ¿no es cierto? Entonces, empezando desde la convocatoria, las preguntas, respuestas, declaraciones que uno puede hacer a las entidades contratantes, como tal, la presentación de la oferta, la convalidación de errores de forma, ojo, son convalidación de errores de forma, no de fondo. Sí, errores de forma quiere decir solo errores ortográficos o incluso la capacidad de la empresa como tal. También después de eso viene la calificación como tal, la negociación para mayor conveniencia de la entidad contratante y por último la adjudicación, que es donde se termina esta fase precontractual, ¿no es cierto? Perfecto. No sé si es que hasta ahí tienen alguna pregunta, si no continuamos. Sí me llegó una pregunta. Oye, Claro. dice, ¿cuánta libertad se tiene para modificar la propuesta una vez ganado o aceptado en el concurso o contratado? O si es que hay multas debido a cambios de propuesta. A ver, debería especificar un poquito más a cambios de propuesta, pero ¿qué pasa? Para esto existe la etapa de negociación, ¿no es cierto? Justo la que señalamos aquí. Una vez yo presento mi oferta es evaluada, hay la convalidación de errores y entramos a la etapa de negociación. Entonces la entidad contratante me dice, usted fue la mejor oferta tanto técnica como económica, entonces nosotros queremos contratar con usted y lo que queremos hacer es hacer una pequeña negociación, a ver si podemos bajarnos un poquito en los costos de la obra o en algún otro aspecto que ellos crean conveniente para la entidad, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte donde pueden modificar todavía, o sea, antes de la suscripción del contrato. Acuérdense, una vez suscrito el contrato, eso se vuelve ley para las partes. Sí hay cómo hacer contratos modificatorios, por ejemplo, posterior a esto, que ya después vamos a hablar algo más de los contratos, pero los contratos modificatorios no te pueden corregir errores de forma de un contrato, por llamarlo así, sino de fondo, perdón, sino solo de forma. Eso quiere decir, yo no puedo cambiar el objeto del contrato. ¿Sí? Yo lo único que puedo hacer es cambiar faltas de ortografía o cosas errores de buena fe, que lo llaman así, ¿sí? Pero la etapa, si quieres cambiar algo, es justo en la etapa de negociación, ¿sí? Ahora, si es que es algo, no sé, puede ser,
si es que quieres cambiar algo durante la ejecución de un contrato, obviamente hay que presentar los justificativos técnicos, por qué se está cambiando y siempre tratar de conservar el objeto contractual, ¿no es cierto? Para esto tenemos todo lo que son contratos complementarios, órdenes de cambio, aumentos de cantidades, que también hablamos un poco más adelante. No sé si es que respondí tu pregunta o tal vez tienes alguna otra pregunta. No, sí, creo que más que nada se basaba justamente en esto que ahorita que ya lo explicaste, que básicamente un contrato se vuelve ley una vez que ya está firmado y todo, y que justamente si es que no es un contrato modificante, pues, modificatorio, perdón, sí se pueden haber, en este caso, sanciones, multas por incumplimiento de las partes, ¿no? Sí, ya vamos, más adelante vamos a ver justo un poquito acerca de las multas en los contratos. Entonces, ahí vamos a ver un poquito más. Perfecto. Entonces ya, hemos visto todo lo que es la fase preparatoria que corresponde un poquito más a las entidades contratantes, ¿no es cierto? Vimos un poco lo que es la fase precontractual, que podríamos decir que es justamente todas las acciones tomadas por la entidad y por los oferentes entre la convocatoria y la adjudicación del contrato, ¿no es cierto? Entonces, lo podemos marcar así. Entonces, como dice, ¿no es cierto? La fase contractual es a partir de la suscripción del contrato. Una vez que a mí me adjudican un contrato, por ley, la entidad y yo como contratista, tenemos 15 días máximo para suscribir ese contrato. ¿Ya? En esos 15 días puede pasar lo que sea. Sinceramente, si es que la entidad contratante por X motivo decidió cancelar el proceso, puede cancelarlo, puede declararlo desierto, puede hacer lo que sea y puede que no se dé la suscripción del contrato. Puede pasar, ¿sí? Pero normalmente dentro de los primeros 15 días se suscribe el contrato y pasamos a esta fase, ¿no es cierto? Para darle un poquito más de preámbulo a esta fase, ¿no es cierto? Podemos analizar un poquito lo que nos dicen las normas de control interno y la idea de lo que es un proyecto en general, ¿no es cierto? Las etapas de un proyecto. En un proyecto tenemos las etapas de preinversión, las etapas de inversión, perdón, y las etapas de operación o mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, en la etapa de preinversión, ¿qué es? Es la idea del proyecto, ¿no es cierto? Es la idea del proyecto, yo creo mi perfil de proyecto, yo hago mis estudios de prefactibilidad, factibilidad, veo qué tan económica y técnicamente viable es mi proyecto. Entonces, tengo algunas alternativas y paso a la etapa de inversión, ¿no es cierto? De estas alternativas, la que más me convence es esta, entonces paso a la etapa de ejecución del contrato, ¿no es cierto? Sea para estudios, sea para obra. Entonces, la etapa de inversión es cuando ya la entidad contratante decidió invertir porque técnica y económicamente ese proyecto es viable, ¿no es cierto? De ahí tenemos la etapa de operación y mantenimiento, que es una vez suscritas las actas de recepción de la obra, dependiendo del tipo de contratación. Depende mucho también, puede ser una clase de llave en mano ya en otros contratos como las de alianzas públicos-privadas o alianzas estratégicas, que no estamos tratando aquí. Pero en esta etapa de operación es la operación y mantenimiento de la obra o del proyecto que se está entregando a la entidad contratante, ¿no es cierto? De los cuales pueden surgir más contratos en futuro. Perfecto, entonces ahorita lo que nos vamos a enfocar un poquito es en esta etapa de inversión, ¿no es cierto? Específicamente en lo que va a ser la contratación como tal, porque estamos ya ingresando a esta fase, ¿no es cierto? Entonces, como les había dicho antes, nosotros nos referiremos al Sistema Nacional de Contratación Pública, justamente para lo que va a ser ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, para esta charla, ¿sí? Entonces, para entender un poquito más de todo esto, nosotros ya pasamos la preparatoria precontractual y suscribimos el contrato. ¿Qué tiene un contrato? ¿Cómo lo desmenuzamos al contrato? ¿Qué es lo que tenemos que esperar y qué es lo que tenemos que nosotros precautelar en el contrato, ¿no es cierto? Entonces, como ya les dije, el contrato es la ley para las partes y obviamente por esto va a contener todas las funciones, deberes y obligaciones de las partes, ¿no es cierto? El contrato va a ser conformado por el contrato como el instrumento legal como tal y también va a ser conformado por todo lo que son los pliegos, la oferta que tú presentaste, especificaciones técnicas, estudios, planos, términos de referencia y todos los demás documentos,
que nosotros vimos en las etapas preparatoria y precontractual, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente tu contrato no es solo el documento que tú firmas, tu contrato es todo. Sí, eso es tu obligación. Todo lo que tú hiciste desde un principio, viste, ofertaste, esa es tu obligación. ¿Sí? En un contrato vamos a tener que rendir garantías a la firma del contrato o previo a ella, justo en estos 15 días o el día que se está suscribiendo el contrato, ¿no es cierto? Los tipos de garantías que tenemos en un contrato son de fiel cumplimiento, de buen uso de anticipo y garantías técnicas en tal caso que estemos proveyendo de algún equipo o alguna cuestión, ¿no es cierto? Entonces, la de fiel cumplimiento normalmente por ley es más o menos un 5% del valor del contrato. Esto puede variar si es que la oferta fue muy menor a la del presupuesto referencial. ¿Por qué? Porque esto puede dar a dudar un poco a la entidad contratante de que el contratista, al bajarse mucho el precio, puede afectar o comprometer el objeto de la obra, ¿no es cierto? Entonces, por eso si es que, por ejemplo, si la oferta es menor al 0.9% del presupuesto, aquí te dice la garantía de fiel cumplimiento no va a ser el 5%, sino el 20%. O sea, te va a tocar gastar un poco más. Es solo por precautelar de que no te hayas bajado más de lo que debes solo por ganar un contrato, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, se mantiene hasta la suscripción, todas las garantías se mantienen hasta la suscripción del acta de entrega-recepción. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Vamos a la garantía de buen uso de anticipo, esa solo se la rinde si es que existe anticipo como tal y la técnica les había dicho, ¿no es cierto? Solo cuando se provean equipos o computadoras, camas, algo más, ¿no es cierto? Dentro de la obra. Mobiliario, por lo general. Entonces, perfecto. Si vamos un poquito a la ley, nos va a decir que dentro del contrato siempre hay unas cláusulas obligatorias, ¿sí? Esto va a ser la cláusula de multas y las cláusulas de plazo para el pago del anticipo en el caso de que haya anticipo. En la cláusula de multas, la ley te establece que debe haber multas por dos razones principalmente, por el retardo del cronograma valorado de trabajos y por incumplimiento de las obligaciones contractuales, ¿no es cierto? El módulo USHAI, que es el que normalmente genera los contratos y todo en las entidades contratantes, dice, si es que la entidad contratante se olvidó de poner la cláusula de multas o la cláusula de multas no está a tal nivel específico de que yo no pueda multar algo por el contrato, obligatoriamente, si es que es una falla del contrato, o sea, si es que yo estoy yendo en contra de una obligación contractual, la entidad contratante puede multarte en el 1 por 1000 de ese valor del contrato, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, volvemos a lo mismo, todo el contrato que incluye pliegos, especificaciones, términos y todo, son obligaciones para mí, ¿no es cierto? Esas son las obligaciones que yo contraí al momento de suscribir ese contrato y si es que no las cumplo, voy a tener multas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no puedo modificar nada, yendo un poquito a lo que nos decían antes, ¿no es cierto? Tengo que cumplir estrictamente lo que dicen ahí. Hay otros casos para alterar un poco, pero eso lo podemos ver un poquito con lo de contratos complementarios. Ok, de la cesión y subcontratación, ¿qué me quiere decir esto? ¿Cuánto yo puedo subcontratar cuando yo fui adjudicado para una obra, ¿no es cierto? Para temas de consultoría, como les había dicho antes, es lo que se establezca en los pliegos y obviamente lo que se haya llegado a la negociación dentro del proceso precontractual. Y en construcción nunca podremos en verdad pasarnos del 30% del monto del contrato reajustado, ¿no es cierto? Aquí le señalo el artículo 356 de la resolución 72, que es lo que me dice, si es que yo me paso del porcentaje de subcontratación que me da la ley, eso es causa para una terminación unilateral del contrato. Eso es todo. ¿Sí? Y respecto a la cesión del contrato, yo como contratista, si es que ya suscribí un contrato, yo no puedo ceder mis derechos, no puedo ceder mis responsabilidades a otra contratista. No es que se disolvió mi compañía y yo contraté a alguien más para que termine la obra. No puedo hacer eso. Sí, de hecho, toda la responsabilidad recae sobre mí como constructor igual. Sí, entonces, ¿contra quién se van a ir en contra mío? Si es que salió algo mal en ese sentido, si es que yo traté de ceder algo, es contra mí.
Yo no puedo ceder mis derechos o mis responsabilidades a terceros. Perfecto. Bueno, ahondar un poquito en lo que van a ser las condiciones generales de los contratos, condiciones generales de los pliegos, los cuales están establecidos en los modelos obligatorios del CERCOP. Me parece muy interesante, si es que se dan un poco el tiempo en meterse a la página del CERCOP y buscar lo que son los modelos obligatorios del CERCOP. Condiciones particulares, condiciones generales de contratos, de pliegos. Eso les va a ayudar muchísimo para empaparse un poquito de cómo es un contrato del Estado, ¿no es cierto? Cómo son los pliegos cuando empieza la convocatoria, qué es lo que tengo que esperar, qué es lo que me van a dar, qué es lo que tengo que cumplir. Yo ya puedo adelantar unas cosas con mi experiencia, con las cosas que yo tengo. Sería interesante si es que pueden darse el tiempito para que vean eso. Por otro lado, tenemos las especificaciones técnicas que nacieron igual de la fase preparatoria, ¿no es cierto? Las especificaciones técnicas, al formar parte del contrato, son una obligación para nosotros, y esto nos va a decir prácticamente cómo ejecutar cada rubro que nosotros tenemos en la lista de cantidades, rubros y precios que conforman el presupuesto referencial que fue obtenido por la entidad contratante, ¿no es cierto? Entonces, esto es una Biblia para nosotros prácticamente, las especificaciones técnicas. Al rato de efectuar cualquier rubro, tenemos que ir y revisar las especificaciones técnicas. Como Contraloría les puedo decir, es lo primero que nosotros revisamos y es lo primero que muchos constructores de años de experiencia han caído por este tema, ¿sí? Si las especificaciones técnicas les dan valores de ensayos, valores específicos acerca de algún material o alguna cuestión, deben ser cumplidos, ¿sí? Les podría dar algunos ejemplos, pero no sé si es que nos dé el tiempo, la verdad. Entonces, continuando un poquito, tenemos lo que son los contratos complementarios que les había hablado. Estos son los contratos complementarios como tal, la creación de rubros nuevos y las diferencias de cantidades. La ley de contratación pública nos da para nosotros poder excedernos un poquito en ese porcentaje del presupuesto referencial que nos dieron en el contrato, ¿no es cierto? Entonces, para contratos complementarios, ¿qué quiere decir esto? Creación de rubros nuevos y diferencia de cantidades, los dos podemos suscribir un contrato nuevo complementario al actual ya suscrito por un 8% por encima del valor de ese contrato. ¿Sí? Tenemos por el otro lado la creación de rubros nuevos y la diferencia de cantidades, que basta simplemente con un documento simple, o sea, basta con un documento simple para poder crear rubros nuevos o aumentar o disminuir cantidades en obra. Así lo establece la ley, no se necesita suscribir otro contrato con la máxima autoridad, con el administrador, o sea, nada por el estilo. Entonces nosotros tenemos la opción de jugar un poquito, ¿no es cierto? Esto, creación de rubros nuevos está pensado en un 2% por encima del valor del contrato. Por si acaso se me olvidó poner el jardín al pie del edificio, se me olvidó una línea de tubería, no sé, cualquier cosa pequeña que probablemente fue falla dentro de los estudios, aquí nos permiten un 2% incrementar rubros nuevos que nos puedan complementar al objeto de nuestra obra. Diferencia de cantidad es algo muy importante de saber de las diferencias de cantidades, que es una sumatoria, ¿sí? Es una sumatoria. Eso quiere decir, no me puedo elevar por encima del 5% del valor contractual. Sin embargo, ese 5% al ser una sumatoria, eso quiere decir que si yo disminuyo cantidades en la misma cantidad, en el mismo valor que yo aumento las cantidades y me queda en cero, no he topado ese porcentaje de diferencia de cantidades. ¿Sí? Ahora, si es que por X razón necesitan más del 15% que le están dando entre contratos complementarios, creación de rubros nuevos, diferencia de cantidades, ustedes pueden solicitar la aprobación del Contralor General del Estado, que es donde trabajo, para que puedan irse hasta un 30% en variación de cantidades o aumento de cantidades. ¿Ok? Muy importante, durante la ejecución de una obra, el libro de obra, el famoso libro de obra. ¿Qué es lo que me va a dar el libro de obra? Tengo que anotar día a día las actividades que yo hago, tengo que reflejar el personal técnico y el equipo mínimo que me están pidiendo a mí en una obra. Esto es súper importante. Han habido multas millonarias por este tema. Es una causal de multa no llevar el registro del personal y del equipo mínimo requerido y ofertado.
por el contratista. Entonces, mucho cuidado con el manejo del libro de obra, es muy importante. Les aconsejo leerlo en las normas de control interno. Muy importante para cuando hagan una contratación pública. ¿Sí? Llegamos al final de la contratación, hemos ejecutado todo el contrato y debemos suscribir las actas de entrega-recepción. La ley te establece todo lo que debe contener un acta de entrega-recepción, ¿no es cierto? Aquí está, antecedentes, condiciones generales, operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales y el reajuste de precios en tal caso, en el caso de que no haya sido un contrato a precio fijo o en su defecto que el contratista haya renunciado al reajuste de precios. Entonces, ¿quién suscribe esto? El administrador del contrato, el contratista y una parte que no tuvo participación en el proyecto. Muy importante tener esto en cuenta al momento de remitir un acta de entrega-recepción para la suscripción de la entidad contratante. Esto lo pueden encontrar en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sin problema. Prácticamente ahí cerraríamos todo lo que es las fases preparatoria, precontractual y contractual de la contratación pública, ¿no es cierto? Hasta aquí es donde llegaría su deber a breves rasgos. Obviamente por el tiempo no es que me puedo explayar mucho más. Esto es cuestión hasta de maestrías, entonces hay un montón de materia, un montón de materia. Les aconsejo mucho que se puedan leer la ley de contratación pública, el reglamento, las normas de control interno, les va a ayudar un montón al rato que quieran contratar con el Estado. ¿Sí? Muy bien, focalizando un poquito en los roles que existen dentro de un proyecto, tenemos al diseñador, tenemos al fiscalizador, al administrador del contrato y al contratista como tal. Entonces, ¿qué hace cada uno? ¿Cuál es su rol dentro de cada proyecto? ¿No es cierto? Si vamos a los diseñadores, ellos son los que son responsables de la validez científica y técnica de los estudios prácticamente, ¿no es cierto? Ellos son los que diseñan. Ellos van a tener una responsabilidad por esos diseños, de acuerdo a la ley. Ellos tienen una responsabilidad de 5 años a partir de lo que entregan los diseños. Sí, entonces mucho cuidado si se quieren dedicar a esta parte del diseño, ¿no es cierto?, de la consultoría. Tienen 5 años de responsabilidad a partir de lo que suscriben el acta de recepción única que hay en consultoría. Deben dar una garantía de asesoramiento por 5 años más. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo suscribo el acta, tengo 5 años para que si se ejecuta la obra, yo doy mi consultoría, por decirlo, de manera gratuita porque tengo que defender mis estudios, tengo que defender lo que yo hice y tengo que orientar al constructor si es que hay algún malentendido, no se entiende bien algún plano, alguna especificación, alguna cuestión. Entonces yo tengo mi obligación de guiarle también al constructor por dónde debe ir, ¿no es cierto? Si es que hay otra cosa, mucho cuidado con los diseñadores, si es que en obra llega a haber una variación mayor al 35% para cumplir el valor, el objeto del contrato, estos serán deshabilitados del RUC por 5 años. No podrán volver a contratar con el Estado por 5 años. Pueden también leerse las inhabilidades especiales y normales en la ley de contratación pública de cuándo se les inhabilitan a los proveedores o contratistas de contratar con el Estado. Perfecto, vamos al administrador del contrato. Función principal, hacer cumplir el contrato, ¿no es cierto? Para eso verá si es que es necesario contratar una fiscalización, debe llevar el expediente del contrato como tal y obviamente imponer las multas que sean necesarias. Vamos a la parte del fiscalizador. Este puede ser contratado externamente, el administrador también, este puede ser contratado externamente, también como servicios de consultoría. Entonces él debe precautelar igual todo lo necesario para que la obra cumpla su objeto contractual. Esto quiere decir, debe hacer ensayos de control de calidad, debe hacer el control avance físico y financiero de la obra, debe apegarse a las cláusulas contractuales para que el contratista no se salga del objeto contractual. Y muy importante, debe detectar errores o omisiones de manera oportuna previo a iniciar la obra. Tengo un ejemplo justo después de esto, muy interesante del fiscalizador que no pudo detectar un error a tiempo y le costó muchísimo. Ya, el constructor obviamente tiene que ejecutar la obra, ¿no es cierto? Tiene que cumplir todas las cláusulas contractuales, ejecutar la obra de acuerdo a las cantidades y a los precios pactados en el contrato,
debe asegurar a sus trabajadores mediante la ley de seguridad social, o sea, debe remunerarles, debe darle las cargas sociales, debe hacer todo lo que esté en la ley, ¿no es cierto? Y cumplir el VA y la desagregación tecnológica, no hemos podido hablar mucho de eso por el tema del tiempo. Es prácticamente todo contrato está obligado a tener un porcentaje de participación ecuatoriana dentro de sus proyectos, eso lo obliga. Incluso siendo contratistas extranjeros están obligados a utilizar un porcentaje de mano de obra local, ¿no es cierto? Perfecto. Si tienen preguntas hasta ahí, si no, entraríamos un caso, los dos casos de estudio súper breve y terminaríamos con eso. Podríamos darle nomás y la pregunta te hacemos al final de la charla. Que hay Dale, una dale. que llegó. Dale. Entonces, casos unos, estos son casos que yo los tuve principalmente por mi trabajo, por lo que trabajo en la Contraloría. Estas son observaciones que yo hice en exámenes míos personales. Entonces, el caso uno es justamente ¿no? La cimentación del hospital no cumple con la normativa técnica. Entonces, ¿qué pasa? Los ingenieros civiles me van a ayudar un poquito aquí, ¿no es cierto? Nosotros, esta cimentación era una cimentación profunda mediante pilotes, en la que teníamos estos planos, ¿no es cierto? Los planos estos de la izquierda son obviamente los estudios con los que se contrató la obra. Perdón, el plano de la derecha es los estudios con los que se contrató la obra y el de la izquierda es lo realmente ejecutado, ya por el contratista. Entonces, no sé si es que hay alguien que me pueda ver algún error aquí en estos diseños. En el armado transversal más que todo. Algún ingeniero por aquí. Ahí anímense chicos, los que están ahorita, los que cogieron ahorita justamente la clase del Fabricio de la de hoy del miércoles. Eso vimos ahorita en la clase. Ahí anímense, hable alguien. Tal vez como que no tienen los estribos, o sea, como están muy separados, no tienen como que grapas, ganchos, no recuerdo bien el nombre. Ya, perfecto. Sí, más o menos, más o menos por ahí va, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice el ACI? El ACI nos dice que tendremos un LO mínimo de 1,80 m, ¿no es cierto? Para el armado, ¿no es cierto? Para el armado transversal en la zona de confinamiento. La longitud de confinamiento es del LO, ¿no es cierto? Entonces, esto lo podemos ver en el ACI, ¿no es cierto? El 18.13.4.3. Dice, en la parte superior del miembro, para pilotes, ¿no? Los pilotes, en la parte superior del miembro, en por lo menos 5 veces la dimensión transversal, pero no menos de 1,80 m por debajo de la parte inferior del cabezal del pilote, se tendrá un refuerzo transversal, ¿no es cierto? Si es que vemos aquí, tenemos que lo efectuado en verdad de la longitud de confinamiento es 1,30 m, que está por debajo de la norma. E incluso los estudios estaban mal porque los estudios te decían que debes tener una longitud de confinamiento de 1,70 m, ¿no es cierto? Primera cosa mal. Segunda cosa mal. ¿Qué nos dice también el ACI? La varilla mínimo de refuerzo debe ser un phi de 10, ¿no es cierto? No, el ACI no te permite poner un phi de 8 para refuerzo transversal. El mínimo a cero que vos debes poner es un phi de 10. ¿Y qué pasó? Ellos pusieron un phi de 8 cada 20 en la zona de no confinamiento y un phi de 8 cada 10 en la zona de confinamiento, ¿no es cierto? Entonces, dos cosas que estaban jaladas. ¿Qué nos dice también el ACI? El ACI nos dice que la distancia libre de XY, ¿no es cierto? La dimensión de centro a centro entre las ramas del estribo no será mayor a 35 centímetros. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos 60 centímetros, 60 centímetros menos 4 y 4 de recubrimiento que tienen, me parece. Entonces tenemos más o menos 52 centímetros y tenemos una longitud, una distancia libre de 52 centímetros entre estribos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué falta ahí? Falta una rama ahí, ¿no es cierto? Falta un refuerzo ahí intermedio, una rama debido en cuanto a lo que nos dice la CEI, ¿no es cierto? Entonces tenemos tres cosas en cuanto al refuerzo transversal. Esto no se dio cuenta el contratista, no se dio cuenta el fiscalizador, no se dieron cuenta lo de los estudios, no se dio cuenta nadie.
Aparte de todo eso, los pilotes llegaban a 1 metro por debajo de un estrato no portante. Si es que pueden ver prácticamente ahí en la resistencia que genera la punta del pilote, está muy cerca de un estrato no portante, ¿no es cierto? Entonces, al tener esa cercanía, obviamente hay bastante, es súper preocupante que el piloto pueda llegar a fallar por el bulbo de presión que hace abajo, ¿no es cierto? Entonces, segundo, escogieron mal la profundidad de la cimentación. Entonces, tenemos 4 errores, 3 de refuerzos transversales y 4 del posicionamiento de las puntas de pilote, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con esto? Se glosó toda la estructura, era un hospital. Del IES no le puedo decir cuál. Se glosaron 56 millones de dólares del hospital por una mala estructura. Entonces, es muy importante saber los roles que uno tiene como fiscalizador, tratar de ver estos errores oportunamente, ¿no es cierto? Yo al comprometer la cimentación estoy comprometiendo toda la estructura. Es muy importante como fiscalizadores ver eso. Nosotros como constructores que estamos en este campo deberíamos tener la capacidad de ver algún error, o sea, algo anda mal ahí, ¿no es cierto? Esa es nuestra capacidad profesional que debemos tener. Y obviamente, ¿qué nos dice el Código Civil? Dice, si el edificio perece o amenaza ruina en toda parte en los 10 años subsiguientes a su entrega por vicio de construcción, será responsable el empresario. Entonces, responsable el contratista por vicios de construcción por 10 años, ¿no es cierto? Ya que el contratista se comprometía al efecto a realizar toda la obra respetando las leyes y normas aplicables, y de la fiscalización, obviamente, dice en su numeral B, detectar oportunamente errores y omisiones de los diseñadores, así como imprevisiones técnicas que requieran acciones correctivas inmediatas. No hicieron eso, se glosó todo el hospital, obviamente, y eso es un gran problema para los constructores. Hay constructoras que han perdido, o sea, se han ido a la quiebra por este tipo de cosas. Entonces, muy importante ver tanto lo técnico como lo administrativo también. Tenemos aquí el segundo caso, por ejemplo. Este es un incumplimiento del personal técnico y equipo mínimo. Les decía, es muy importante registrar todo el personal técnico y equipo mínimo en la obra, ¿no es cierto? Hacerlo en el libro de obra o un anexo al libro de obra. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del equipo mínimo ofertado por la contratista. Son varios, ¿no es cierto? Son 33 equipos. Tenemos el personal técnico ofertado, que son 7 especialistas, 7 técnicos. Y aquí tenemos lo del libro de obra, ¿no es cierto? Es todo lo que reflejaban en el libro de obra. Si ven, el equipo no llega ni a 10, creo, de los 33, y el personal no coincide con el personal técnico ofertado, ¿no es cierto? Y no, al no tener ningún otro registro, obviamente, ¿qué pasa? Llega a Contraloría y dice, vean, ustedes no han utilizado el personal técnico mínimo que ofertaron, que debido a que es parte del contrato, es una obligación para ustedes, ¿no es cierto? Entonces nosotros cogemos y empezamos a aplicar multas por eso, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú nunca en tu contrato, nunca en tu obra tuviste esto, eso quiere decir que desde el inicio de tu obra hasta donde entró Contraloría, tú vas a tener multas. Y una multa de un 1 por 1000 en un contrato de 50, 100 millones de dólares es bastante plata. ¿Sí? Igual. Aquí dice, la norma de control interno, el jefe de fiscalización velará porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinarias empleados en la ejecución de obras sean adecuados y suministrados de forma oportuna y suficiente y correspondan a lo estipulado en las especificaciones o en la oferta del contratista. Dice claramente, entonces si tú ofertaste un personal y un equipo, tienes que asegurarte de que estén ahí en obra, y segundo, llevar el registro de esos como fiscalizador, ¿no es cierto? Obviamente para el contratista. El fiscalizador también tiene su personal técnico mínimo, el cual será visto por un supervisor o administrador del contrato de acuerdo a cómo se establezcan estas posiciones en las entidades. Perfecto. Con eso concluiríamos unas conclusiones generales. Más que todo, aprendimos todo lo que son las fases: preparatoria, precontractual, contractual. Podríamos decir que de la fase preparatoria prácticamente es la elaboración de los documentos que habilitarán el inicio de la convocatoria a los procesos de contratación, ¿no es cierto?
La precontractual comprende todo acto administrativo para la adjudicación del proceso de contratación. Eso quiere decir, aquí ponemos las ofertas y aquí hay la evaluación por parte de la entidad contratante para adjudicar el contrato. Y como tal, la contractual y de ejecución, que inicia con la ejecución de la suscripción del contrato y termina con la acta de entrega-recepción, ¿no es cierto? Que comprende todas las actuaciones prácticamente para cumplir con el objeto del contrato. ¿No es cierto? Tenemos las conclusiones también de los roles de los diseñadores. Prácticamente es verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales, normativas y todo para sus diseños. El administrador asegurarse del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los fiscalizadores llevar el control adecuado de la obra. Y los constructores de ejecutar la obra en base a los estudios, especificaciones, normativa y demás aplicables, ¿no es cierto? Y eso sería todo. Les agradezco mucho por su tiempo. Si tienen alguna pregunta o en un futuro necesitan realizar alguna consultoría, hacer alguna pregunta un poquito más detallada, y tienen mis correos, tienen mis números de celular, no duden en contactarme. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Brian, a ti. En verdad ha sido una charla muy fructífera, la verdad, todo este tema. Bueno, como alumno igual de pregrado de ingeniería civil, no dudo tampoco que algunos de pregrado de arquitectura son temas que no se profundizan mucho y más que nada no se aprecia como que como nos mostraste en los casos de estudio, las verdaderas consecuencias. O sea, digamos, en clase te pueden mostrar, te van a multar, te van a decir que pares la obra, ese tipo de cosas, pero nunca llegamos en verdad como a apreciar en verdad cuál es el verdadero impacto de no cumplir con lo estipulado en los contratos. Y pues ya con casos reales, pues nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene realizar una buena consultoría, tener buenos contratistas, tener buenos fiscalizadores y pues para que no nos caigan estas sorpresas medio indeseadas.